Gracias, señor presidente. No, primero saludar el buen debate de mi colega de la Comisión Quinta, el senador Juan Córdoba. Sin duda un debate analítico, preparado, con cifras incontrovertibles, razonable, sensato. En ese sentido, pues yo en términos generales me uno a todo lo allí planteado. Me llama la atención además que pareciera haber en Boyacá, por lo que he oído, como una especie de consenso entre los boyacenses en torno a la oposición a ese disparate de privatizar la empresa de energía de Boyacá. Yo les quiero decir a los boyacenses, a los de todos los partidos, que cuenten con la mano tendida y cordial del Polo Democrático para estos asuntos, porque aun cuando podamos tener diferencias en otros temas, pues cuando es la hora de unirse hay que unirse, cuando las cosas pues vale la pena defenderse. Entonces, en ese sentido, cuenten con toda la buena voluntad del Polo Democrático Alternativo para estas exigencias. En segundo término, uno oye al ministro Echeverri, lástima que se fue porque a mí no me gusta mencionar a la gente cuando no está, pero en este caso toca, y realmente es sorprendente, ¿no? Es definitivamente sorprendente. El ministro Echeverri me recuerda a alguien que yo conozco que es capaz de decir cualquier cosa. Y además con un estilo que ha ido volviendo como norma, que ya en estos días se lo repudió el senador Gerlain, que es sacar algún argumento de autoridad. Entonces hoy la prueba reina de que tiene la razón no son sus razonamientos incomprensibles, sino que es que él sabe de unos libros que leen en unas universidades que él sugiere que son muy importantes y que entonces ya tienen la razón. Pobres esos muchachos si realmente los están poniendo libros que los llevan a estas conclusiones, porque es que además parte del problema que tenemos con el doctor Echeverri, con el doctor Cárdenas y con otros de los más distinguidos dirigentes de la tecnocracia neoliberal es que todo sale al revés de como ellos dicen. El libre comercio ha sido tan negativo a Colombia que miren cómo lo tienen, pero no solo fueron capaces de acabar con Colombia, acabaron con Europa. Acabaron con Estados Unidos. Ahí están las protestas de los indignados al frente de Wall Street. Ganan 3 o 4 y el resto de la humanidad pierde. Pero además tenemos que aceptarles que eso es así. Yo no sé si ustedes leyeron un artículo de Alejandro Gaviria el domingo pasado en El Espectador, el decano de Economía de la Universidad de los Andes, que es otro distinguido miembro de este Sanedrín neoliberal de Colombia, que primero nos mete una vaciada a los que no estamos de acuerdo con él y con el libre comercio, y al final nos concluye y dice, no, y esto es así, y no les doy ni cifras, ni números, a mí me basta con mis razonamientos de principios. Entonces ahora se nos volvió con los debates económicos, son sin números. Y hoy a otro del Sanedrín, al exministro Carrasquilla, lo entrevistan en El Tiempo y le dicen, oiga ministro, ¿y qué es lo que va a exportar Colombia con el TLC con Estados Unidos? Y él dice, no, yo no sé, lo bueno que tienen estos tratados es que algún día debe aparecer alguna cosa para exportar. ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde estamos llegando? Y nos dice el ministro Santamaría que esto es política de Estado. O sea, no se puede ni discutir. A mí ya también me lo dijo el doctor Juan Camilo Restrepo. El TLC va porque va y aguántense lo que sea. Bueno, una manera bien curiosa de argumentar. ¿Cuál es un poco la historia breve del caso de la empresa de energía de Boyacá? Esa era una empresa que funcionaba, señor presidente, sin problemas en general. Y un buen día, el doctor César Gaviria Trujillo, padre del Sanedrín, se le ocurrió hacer unos contratos con la empresa privada que se llamaron los contratos de PPA. Contratos que arruinaron a la empresa de energía de Boyacá, a la CHEC en Caldas, a Encali en Cali, porque eran unos contratos que eran tan leoninos que había que pagarles a los dueños de esas termoeléctricas, había que pagarles la energía que podían producir las térmicas aun cuando no la produjeran, y en general esas térmicas nunca las prendieron, pero hubo que pagarles sumas astronómicas de recursos que por supuesto desbarataron las finanzas de esas electrificadoras por esa sola vía, y en pesos de hoy en día la empresa de energía de Boyacá perdió más de 600.000 millones de pesos. Esto pavimentó la privatización, porque claro, ¿qué más querían? Sí, los técnicos y todos los amigos de las privatizaciones, que tener unas empresas quebradas que justificaban esas privatizaciones. Pues bien, para hacer corto el cuento, lo cierto es que hoy la empresa de energía de Boyacá logró salir de esa situación de crisis y hoy la empresa produce utilidades. Hoy produce utilidades. Lo dijo el senador Córdoba y aquí tengo las cifras. En el 2009 produjo 41.000 millones de pesos de utilidades. En el 2010 produjo 46.000 millones. Y aquí nos acaba de decir el ministro Echeverri que esa empresa no va a dar utilidades.
¿Será que la va a comprar la madre de Calcuta, senador Juan Córdoba, que anda por el mundo haciendo inversiones que no buscan utilidades? No, tampoco. No desafíen nuestra inteligencia de esa manera. Hay que pedirle pues al ministro Echeverry prudencia en sus afirmaciones, porque es obvio que da utilidades, y si no las da, pues nadie la compra. No nos vengan con esos cuentos que son absolutamente absurdos a estas horas de la vida. Y quieren entonces, aun cuando dan utilidades, son patrimonio de los boyacenses, porque cada tuerca que hay en esa empresa tiene origen en el sudor de los boyacenses. Entonces la decisión es privatizarlas. Y nos dice Echeverry que van a vender no sé cuántas cosas más. La feria del patrimonio público. Si eso, pues denle, sigan privatizando, sigan vendiendo. Pero decirles esto, senadores y colombianos y boyacenses, la orden de privatizar la empresa de energía de Boyacá es parte del Plan Colombia. Lo mismo que privatizar Santander y todas las electrificadoras regionales, lo mismo que privatizar ISA y la banca estatal, está en el Plan Colombia. Aquí recuerdo un empresario importante, amigo mío, que sostiene que en cada uno de estos negocios del libre comercio y de las privatizaciones montan un dolarducto. Él lo llama un dolarducto, es decir, un tubo que lleva la riqueza del país hacia el extranjero, hacia Nueva York, o hacia Bonn, o hacia Londres, o hacia donde sea. Eso es una orden del Plan Colombia. Entonces, aquí los gringos dan por ahí 3 o 4 centavos y después nos toca pagárselos de 1000 maneras con negocios como estos. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta privatización de la empresa de energía de Boyacá si no se termina derrotando? Primero, alzas en las tarifas. Lo primero que sucedió en las privatizaciones fue subir las tarifas. Tarifas que fija otro Sanedrín, de otros técnicos más desconocidos todavía, o estos sí desconocidos, oscuros por allá, los de la CREC, creo que se llaman, o alguna cosa de ese corte, que ponen las tarifas como se les da la gana. Usted sabía, y sí lo debe saber, ministro Santamaría, que esas tarifas, la tasa de ganancia, para calcular las ganancias de estas empresas, la fijan con impuesto de renta del 33%. Y yo pregunto, ¿cuál empresa de servicios públicos paga renta del 33%? Y la tasa de ganancia relativamente sensata que está formalmente pactada, ¿a cuánto se va si el impuesto de renta no es del 33, sino del 15 o del 9, dependiendo de las circunstancias? Entonces esto sí es subiendo tarifas, y entre más privatizadas estén las empresas, más suben las tarifas. Yo le decía un día a la jefa de planeación en la Comisión Quinta y se sonrió, ¿cuál tecnócrata colombiano? ¿Cuál tecnócrata colombiano de esos allá que fijan las tarifas le resiste a una presión de una transnacional o de un banco extranjero que esté detrás de un negocio como este? Segunda cosa que siempre sucede, maltrato a los trabajadores, despidos, destrucción de los sindicatos, cooperativas de trabajo asociado. ¿Para qué dicen que no? Si esa es la realidad. Un amigo mío, otro amigo, decía, sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Y las utilidades que las hay las exportan. Las exportan. Aquí el ministro Santamaría ahorita puso como ejemplo de las cosas buenas la empresa de energía de Bogotá. Pues bueno, yo les voy a contar, ya que él puso el tema, lo menciono. La empresa de energía de Bogotá la privatizó el alcalde Paul Bromberg, hoy parte de la campaña del doctor Gustavo Petro. ¿Y saben qué ha sucedido en la empresa de energía de Bogotá? Que toda la plata que los extranjeros dieron por la empresa se las devolvieron en una descapitalización, y hoy, sumada esa plata que les devolvieron más utilidades, les ha generado una utilidad de 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. Y pregúntenle a los bogotanos en dónde van las tarifas, y pregúntenle a los bogotanos cómo los tienen pagando el alumbrado público bombillo por bombillo, y no son parte de los compradores de energía del sector no regulado, como si son otros compradores en grande de energía. O sea, toda una conspiración para esquilmar al pueblo colombiano mediante estas privatizaciones, y se daña la calidad del servicio. Allí donde el negocio se le afecte por cualquier razón la rentabilidad, se daña la calidad del servicio, porque ningún negociante va a reponer un transformador si eso no le resulta negocio. Vayan a la costa atlántica, miren lo que pasa con Electricaribe, el peor servicio yo creo que del mundo,
porque como no les resulta la rentabilidad que se les antoja, entonces la solución es que si se quema un transformador de un barrio popular o de una zona rural donde las tarifas son muy bajas, pues no lo reponen porque les resulta mejor negocio no tener energía en esa zona, sí, que tener que mandar unas facturas que no les resultan con una rentabilidad suficiente. Y por último, dos cosas más: ventas a menosprecio de las empresas, todas, hay estudios de... Un minuto más, ya termino. Ventas a menosprecio de todas las empresas. No hay ninguna privatización que se pueda hacer sin vender a menosprecio las empresas, sin defraudar el patrimonio público. Así fue la primera colocación de acciones de Ecopetrol y se puede demostrar hasta la absoluta, digamos, saciedad. Y aquí están las cifras, las dio el senador Córdoba. La empresa la quieren vender en 500.000 millones de pesos. Y en libros, el patrimonio vale 810.000 millones y los activos, la empresa vale más de 1 billón de pesos. Y entonces aquí el ministro Echeverry, con el cuento de unos libros que yo no sé dónde es que los consiguen, entonces hay que darle la razón y aceptar que la empresa se venda a menos precio, porque si no estamos de acuerdo con los libros del doctor Echeverry, entonces somos unos seres antidiluvianos, unos dinosaurios que no entendemos de la modernidad de la globalización neoliberal. Y por último, aquí hay unos nativos, unos criollos que ganan duro, los mencionó el senador Córdoba también, los de Inverlink. Aquí no todos los nativos y los criollos pierden en estas privatizaciones. Hay unos que se han enchapado en oro, como príncipes, gatos gordos y lustrosos, de esos de tienda, echados en los mostradores, que no dejan volar ni una mosca. Pasa una mosca y ¡suas!, el tarascazo. Esta es la realidad de esta cosa, senadores y colombianos y boyacenses, esta es la realidad de esta cosa. Entonces yo me sigo uniendo a la idea de que esa privatización no debe darse y que lo menos que debería hacer el gobierno nacional es ser respetuoso con los boyacenses y con la bancada y con el Senado y por lo menos parar esa venta ya, mientras por lo menos se sigue haciendo el debate, porque en el debate en detalle podemos demostrar que esa es una operación contraria al interés de Boyacá y de los colombianos. Muchas gracias, señor presidente.